¿Escuchan bien? Y comenzamos con la clase. Listo, llegó la hora de rayar. Llegó la hora de rayar tu pantalla. Felices ustedes, ¿no? Claro, sí querer queriendo. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase en esta oportunidad. Ok, chicos, vamos a hablar acerca hoy día de la cultura inca, llamado también el Tahuantinsuyo. Ok, el imperio de los incas, Tahuantinsuyo o la cultura inca. Sí, ahí tenemos de fondo la ciudad de Machu Picchu, una ciudad fundada por el inca Pachacútec, conocido también como el inca arquitecto, ya que Pachacútec, que fue el primer emperador inca, fundó Machu Picchu y también ordenó construir el Coricancha y reconstruye la ciudad del Cusco. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. A ver, sobre los incas primero hay que explicar un poco el origen fantasioso en base a las leyendas, ¿no? Tenemos dos leyendas conocidas, famosas en la historia de los incas. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es una leyenda que fue contada por el inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién fue el inca Garcilaso de la Vega? Fue un mestizo que vivió en la época del virreinato del Perú. Un mestizo, es decir, descendía de un español y de un indígena. Descendía de los incas. Y Garcilaso de la Vega, llamado así el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo nombre real era Gómez Suárez de Figueroa, escribió un posible origen incaico en base a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo en su obra llamada Los Comentarios Reales de los Incas, ¿no? En esta historia nos cuentan lo siguiente. Nos cuentan que Manco Cápac y Mama Ocllo fueron una pareja de esposos y hermanos que salieron de las profundidades del lago Titicaca. Su padre era el dios Sol. Manco Cápac tenía una barreta de oro. Según el mandato de su papá, el lugar en donde se hunde la barreta de oro sería, en este caso, el lugar donde se funde el Cusco. Víctor Hugo me dice, profesor, ¿eran norteños? Ah, lo hice porque aquí estaban entre hermanos o primos, ¿no? Bueno, era la costumbre de los incas mantener la pureza de sangre, algo que también hicieron los egipcios y los romanos, por si acaso, ¿no? Muy bien. Entonces, según la leyenda, el lugar en donde se hundía la barreta de oro era el lugar donde se iniciaría la ciudad del Cusco. En la leyenda nos hablan de que Manco Cápac y Mama Ocllo son personas que tienen un gran conocimiento, traen la civilización al Cusco. Antes de los incas se habla de que en el mundo andino la gente vivía en un periodo anticuado, en un periodo atrasado. Los hombres vivían en cuevas, eran cazadores, recolectores, pero llegó Manco Cápac, llegó Mama Ocllo, llegaron los incas y traen civilización a todo el mundo andino. Manco Cápac le enseñará a los varones cómo hacer agricultura, cómo cultivar. Mama Ocllo le enseñará a las mujeres cómo hacer el tejido. Bueno, el mensaje de esta leyenda es que los incas traen civilización y provienen del lago Titicaca. O sea, no son del Cusco, vienen de otro lugar. La otra leyenda se llama leyenda de los hermanos Ayar. Esta es otra historia del origen de los incas. La leyenda de los hermanos Ayar fue escrita por un cronista español, por un soldado español que llegó aquí en la invasión en 1500. Juan de Betanzos se llama. Juan de Betanzos tuvo como pareja a la hermana del Inca Atahualpa, a Inés Huaylas. Es así como un español escucha la información acerca de cómo habrían aparecido los incas. Según esta leyenda de los hermanos Ayar, que Juan de Betanzos escribe en su obra Suma y Narración de los Incas, nos hablan acerca de que en un cerro llamado Guanacaure, en una cueva, salen cuatro hermanos con sus esposas. Cuatro hermanos llamados los hermanos Ayar. Estos hermanos eran Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco. Cada hermano tendrá un destino diferente. Según la leyenda, Ayarcachi era el hermano Ayar más fuerte de todos. Tenía tanta fuerza que cuando agarraba la huaraca y lanzaba con la onda, la piedra era capaz de tumbarse los cerros. Ayarcachi, cuando estaba frente al mar y levantaba sus brazos, se elevaban olas inmensas. Era el gran Ayarcachi, considerado el Aquiles andino. Muy bien, ante el temor, la envidia de sus otros tres hermanos Ayar, por medio de engaños, hicieron que Ayarcachi ingrese a una cueva y lo dejaron encerrado. Otro de los hermanos Ayar, que es Ayaruchu, le salen alas y se convierte en un cóndor, ave sagrada de los incas. Otro hermano Ayar, que es Ayar Auca, se convierte en una piedra por no obedecer el mandato de su papá el sol, que consistía en viajar sin mirar hacia el pasado, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchachos. Excelente. Es Ayar Auca. El último hermano Ayar que queda es Ayar Manco. Muchos consideran que Ayar Manco es el Manco Cápac de la primera leyenda. Él se quedó al final con las mujeres de sus tres hermanos. Esto es un ejemplo
de que en la época inca había poligamia, ¿no? Los incas gobernantes tenían la costumbre de tener varias mujeres. Cada mujer o cada esposa simbolizaba una alianza con un grupo de personas, ¿ok? Muy bien, entonces en esta segunda leyenda hay otro mensaje que nos dan los incas. Es que al inicio seguramente hubo ciertas peleas, ciertos conflictos entre los que fundaron la ciudad del Cusco, ¿ok? ¿Este es el origen histórico? No, este es el origen legendario, el origen subjetivo, digámoslo así, ¿no? Pero tenemos el origen real, el origen histórico, objetivo, arqueológico. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que los incas en realidad, según la arqueología y la investigación, se habrían originado por el lago Titicaca, por la zona llamada la meseta del Collao o el altiplano. Por el lago Titicaca, en una isla llamada la Isla del Sol, existió un pueblo que eran descendientes de la cultura tiahuanaco que yo ya te hablé. Yo te dije que los tiahuanacos se iban a convertir en los incas. Sí, los tiahuanacos en esta época, año 1200, llamado ahora Puquinas, fueron invadidos por los aymaras. Los aymaras son pueblos que de Bolivia avanzaron por Tiahuanaco, avanzaron por los Puquinas, avanzaron por el Titicaca. Los aymaras eran pueblos nómades, pastores, que arrasaban con las tierras. Miren ahí esa pelea. Ahí está, muchachos, la guerra entre los aymaras y los Puquinas que vivían donde antes era Tiahuanaco. Ahí está, a él ya le rompieron ya la quijada. Ahí están con la macana, con guaracazo, ahí está, piedras y palos. Muy bien, ¿qué genera esto? Los puquinas no van a resistir esta invasión y los puquinas tienen que viajar ¿hacia dónde? Hacia el norte, ¿a qué? Tienen que viajar al norte a conseguir ¿nuevas qué, muchachos? A conseguir nuevas tierras para poder vivir, ¿sí? Profesor, ni en Gamarra vemos eso con los ambulantes y fiscalizadores. Sí, bueno, aquí fue terrible esto, muchachos. Finalmente, los pueblos que sobreviven viajan al norte, se desplazan al norte a buscar una nueva tierra donde poder vivir, cultivar. En este retiro de los habitantes, el líder se llama Apotambo. ¿Quién es Apotambo? El líder de esta huida, de este éxodo andino. Apotambo es muy famoso porque va a ser el papá de Manco Cápac. Apotambo es el padre de Manco Cápac. Manco Cápac nace en el camino hacia el norte, buscando una mejor tierra. Apotambo, su padre, era el guía de este grupo que sale. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, este viaje hacia el norte buscando nuevas tierras no fue una semana, fueron décadas. Apotambo muere y Manco Cápac, que es el hijo, asume la dirección. Y es así como llegan al Cusco. Pero el Cusco en realidad se llamaba el Valle de Acamama, no se llamaba Cusco, se llamaba el Valle de Acamama. Luego va a cambiar de nombre a Cusco. Y cuando los habitantes, que ellos son los incas, llegan al Valle de Acamama o Cusco, en este lugar que es Cusco o Acamama ya existían pueblos, ya existían culturas. Habían algunas culturas pequeñas que estaban en Cusco, por ejemplo los poques, los lares, los ayarmacas, los alcabizas, los quilque, los guayas, etc. O sea, hay un conjunto de pueblitos, ¿ya? Entonces lo que hacen los incas es invadir un lugar que no les pertenece, invadir un terreno, ¿ya? Claro, y la gente que ya vive en Acamama no va a dejar que los incas lleguen como si nada, todos frescos, ¿no? Va a haber una pelea, va a haber una guerra. Los incas van a tener que luchar contra esos pueblitos para ganar un pedazo de chacra en el Cusco. Pero los incas no son un imperio, no tienen un gran ejército. Son una tribu pequeña que tiene a lo mucho 100 habitantes, nada más. Entonces, en esta lucha por tratar de invadir un terreno, van a tener que pelear incluso hasta las mujeres. Por eso participa acá una de las esposas de Manco Cápac. Ya saben, Manco Cápac no tuvo una sola esposa, tuvo varias. Una de las esposas de Manco Cápac se llamaba Mamahuaco. Mamahuaco era una mujer con carácter fuerte. Ella peleaba con cuchillo en mano, abría el cuerpo del soldado, le sacaba los intestinos, se le envolvía en su cuello como chalina y así con el cuchillo de sangre buscaba a otro soldado para pelear. Era la gran Mamahuaco, otro nivel, ¿ok? Así es que de esta manera es como los incas lograron ganar un pedazo de chacra y vivir en el Cusco. Al comienzo una pequeña tribu con 100 habitantes a lo mucho. No son ese gran imperio que tú conoces, todavía no. Están en pañales, recién van a nacer.
¿Ok, muchachos? ¿Se entendió eso, chicos? Es perfecta, dice Juan José. Le gustan las chicas así, dice, violentas. Muy bien, ¿se entendió, no? Excelente, ¿listo? Así es como aparecieron los incas, muchachos. Ahora, tenemos que saber cuántos incas tuvimos, cuántos gobernantes tuvimos. Y para eso se habla del llamado Capacuna. ¿Qué es el Capacuna? El Capacuna es la lista oficial de los gobernantes incas. ¿Cómo se le llama eso? Capacuna, lista oficial de gobernantes incas. ¿Quién hizo esta lista? ¿Quién escribió los nombres de los incas? Aquí está, el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, ya sabes, es un mestizo, hijo de español y de indígena, y que escribió sobre la historia incaica. Él nos dice que los incas que nos gobernaron fueron de dos familias reales, de dos dinastías. Las dos dinastías son la dinastía Urin Cusco y la dinastía Hanan Cusco. Repito. Para el señor Inca Garcilaso de la Vega, los incas fueron de la dinastía Urin Cusco y la dinastía Hanan Cusco. ¿Ok? Estos incas, Urin Cusco, la primera dinastía, eran incas que se dedicaron a la vida religiosa. Y los Hanan Cusco se dedicaron más a la vida militar, a la vida de guerra. ¿Cuántos incas fueron, profesor? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí tenemos 11. Ahí tenemos 11, ¿verdad? Luego tenemos uno más, 12, 13, que son los últimos incas, ¿verdad? Excelente. Valera nos dice, profesor, eso nos habló durante la nivelación. Claro, Valera, ¿te acuerdas de la nivelación que les hice yo? Pero esa nivelación fue hace más de un mes. Hace más de un mes yo les hablé de esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Tanta memoria tienen? ¿Se acuerdan entonces? Muy bien. El Inca navega, ya no había. Entonces es lo máximo. Ustedes ya saben, chicos, ya saben. Qué bueno, qué bueno. Esto va a hacer que la clase sea más fácil, porque tú ya sabes historia. Muy bien, repito. Entonces los incas pertenecen a dos dinastías, los Urin y los Hanan. Los Urin son religiosos y los Hanan son militares. ¿Ok? Muy bien, Valera, excelente. Listo, chicos. Ahora, de todos los incas que tenemos acá, profesor, hay que recordar algo puntual de cada inca. Las cosas puntuales nada más. Muy bien. Manco Cápac, por ejemplo, fue el primer inca, ¿no? Él existió, ya se sabe. Su hijo, Sinchiroca, es el primer inca que va a ponerse la corona imperial. Sabes que los incas tienen corona, ¿no? A las coronas se le llama mascaipachas. Muy bien, Yoki Yupanqui es el primer inca que va a hacer alianzas con los pueblitos del Cusco. Yo te he contado que los incas al llegar al Cusco ya existían pueblos ahí, ¿no? Entonces Yoki Yupanqui inicia las alianzas, inicia una etapa llamada confederación, ¿ya? Las alianzas. Maita Capac es conocido como el Hércules andino. Nació a los 3 meses de gestación, robusto y con dientes. Ese es el gran Maita Capac. Capa Yupanqui fue el último inca de la dinastía Hurin. ¿Qué pasó? Su esposa, la Coya, lo envenenó para quedarse con su amante. Su amante era el general, ¿no? El general de aquel momento era el amante. Sí. Y ese general amante va a ser el Inca Roca, el que va a iniciar la dinastía Hana. Si desde antes ya hay problemas, decepción. Entonces, así se inicia la dinastía Hana por un golpe de estado apoyado por la esposa del Inca. Inca Roca es el amante general, asume el poder, controla el Estado. Inca Roca es el que va a fundar un lugar para educar a los hijos del Inca. Los hijos del Inca aprendían en un lugar llamado el Yachayhuasi. Ya les voy a hablar después. ¿Qué es el Yachayhuasi? Es la casa del saber. Era como academias, grupos San Marcos, donde tu ingreso es nuestro compromiso. Aquí en el Yachayhuasi te preparaban para que gobiernes, para que aprendas el control del Estado. ¿Ya? Educaban al hijo del Inca, a la nobleza. Muy bien, luego de Inca Roca tenemos a su hijo Yaguarhuaca. Yaguarhuaca significa el que llora sangre, porque tenía conjuntivitis avanzada, ¿no? Luego tienes a Huiracocha, el siguiente inca llamado como un dios, Huiracocha también. Y luego de Huiracocha tienes a estos señores, los tres. Estos tres señores son incas emperadores. Son incas que van a fundar una etapa llamado el imperio, ¿verdad? Pero ¿cómo nació el imperio?
Muy bien, ya se están acordando cómo nació el imperio. Chicos, de todos los incas, ¿quiénes son los incas que tienes que recordar siempre, muchachos? ¿Cuáles son? Pachacútec, Tupa Yupanqui y Huayna Cápac, ¿ok? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Muy bien, excelente, excelente. Entonces vamos a hablar acerca de esos tres emperadores. Son los emperadores que iniciaron una etapa llamada el imperio, ¿ok? Y vamos a hablar de cómo inició el imperio de los incas. A ver, de repente de nivelación ya te acuerdas, ¿no? Entonces me vas a ayudar a seguir avanzando la clase. Miren, yo te conté que los chancas eran una cultura de Huancavelica que constantemente iban al Cusco y sacaban el Cusco, ¿no? Se paseaban, hacían lo que querían en el Cusco, raptaban mujeres, se llevaban oro y plata, etcétera, ¿no? Los chancas eran poderosos, nadie los podía detener. Miren esa imagen, ahí tienen los grandes guerreros chancas, bien preparados para la guerra, ¿no? Pero, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? En una de estas invasiones de los chancas destaca uno de los incas, que es Huiracocha. El Inca Huiracocha, vamos a ver acá, el Inca Huiracocha, ¿qué hace? El Inca Huiracocha, al ver que vienen los chancas, lo que decide hacer es huir, huye del Cusco, abandona el Cusco el Inca, y es más, se lleva a su hijo heredero. Él tenía un hijo heredero, se llamaba Inca Urco, era el hijo heredero de Huiracocha, muchachos. Inca Urco era un inca vergonzoso, paraba ebrio por las calles del Cusco, vomitaba, misionaba en el Templo del Sol, abusaba de las chicas, molestaba a todos los habitantes del Cusco. A todos le decía, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, me metí con tu mamá, me metí con tu mamá. O sea, Inca Urco era el heredero, pero era un Inca vergonzoso, pues, ¿no? No está en la lista oficial de los Incas, porque da vergüenza, ¿ya? Sí, 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 por eso le llaman el Calígula andino, lo comparan con el emperador romano Calígula, un loco. Entonces, profesor, ¿qué va a pasar? El Cusco está siendo invadido, saqueado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Otro hijo de Huiracocha dice, yo los defiendo. ¿Cómo se llama? Cusiyupanqui. Profesor, ¿quién es Cusiyupanqui? Era hijo de Huiracocha. Recuerden, se llamaba Cusiyupanqui. Él va a defender el Cusco y pelea contra los chancas. Se da la batalla de Yaguarpampa. Esta batalla antes de la batalla, Cusi Yupanqui retó un duelo al jefe de los chancas, un duelo personal, y le cortó la cabeza, ¿verdad? En esta batalla de Yaguarpampa, los incas ganarán a los chancas. Y con esto los incas le quitan las tierras a los chancas y los incas se convierten en un imperio, el imperio. Ahora, este Cusi Yupanqui, como ha logrado ganar a los chancas, y como ha hecho que los incas cambien su forma de vida, crezcan, se conviertan en un imperio, ¿qué hace? Le cambian de nombre. ¿Quién? Su papá. Su papá Huiracocha dice, hijo, gracias a ti el mundo andino ha cambiado. Nos hemos vuelto imperio. Ya no vas a ser Cusiyupanqui, déjame bautizarte. Ahora te vas a llamar Pachacútec. ¿Qué significa Pachacútec? Transformador de la tierra, el que convulsiona el mundo andino, el que cambia todo. Él es el Pachacútec. Por eso en tu material de Academias Grupo San Marcos, en la pregunta 1, tienes una pregunta sobre Pachacútec, ¿verdad, chicos? Confírmame, por favor, confírmame. A ver, tú que tienes tu material y ya lo has revisado, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Confirman? Sí, profesor, dicen, Profe. excelente, muy bien, ya está, fácil y sencillo, ¿no? Fácil y sencillo, ya está la clave. Listo, chicos, continuamos. Él es el gran Pachacútec. Ahora, vamos a hablar de qué hizo Pachacútec. Él es el que va a fundar el imperio. Pachacútec fundó el imperio inca, es el organizador. Él es el también llamado el inca arquitecto, porque ordenó construir Machu Picchu, Sacsayhuamán, Coricancha, el Cusco, etcétera. Ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Es el gran Pachacútec. Es el gran Pachacútec, muchachos. ¿Ok? Muy bien, lo máximo. ¿Qué hace Pachacútec? Él cuando reconstruye el Cusco, porque el Cusco había sido constantemente saqueado por los chancas, ¿te acuerdas? Él reconstruye el Cusco, ¿ok?
Al reconstruir el Cusco le pone un diseño, ¿verdad? La forma de qué animalito, puma, excelente, Valera, porque el puma es un animal sagrado, ¿verdad? Ahora, Pachacute crea un sistema de trabajo, un sistema llamado la mita. La mita, la palabra mita significa turno. Significa que Pachacútec decidió que los habitantes del imperio, que eran 9 a 10 millones, tengan que trabajar durante el año por turno, un mes al año. Vayan al Cusco y cultiven las tierras del Inca, cuiden los animales del Inca, hagan el trabajo al Estado. ¿Cómo se llama eso? La mita. ¿Qué es la mita? El trabajo por turno obligatorio para el Estado. ¿Ok? Muy bien, excelente. Y luego tenemos aquí que también Pachacútec ordena reconstruir un templo. El templo de los incas se va a llamar el Coricancha. Repito, Coricancha. ¿Qué significa Cori? ¿Te acuerdas qué significa Cori? A ver, me confirmas por favor. ¿Qué significaba Cori? Profesor, Coricancha significa... Cori significa oro, ¿verdad? Cori significa oro, claro. El Coricancha. ¿Qué es el Coricancha? Es el recinto de oro. Muy bien. Y si te digo Inticancha, ¿qué cosa es? Si te digo Inticancha, muchachos. Recinto del Sol. El recinto del sol, ¿no? Inticancha es el recinto del sol. Coricancha es el recinto de oro. Inticancha es el recinto del sol. Excelente, muchachos. Ok, muy bien. Lo máximo. Lo máximo. ¿Ya? Listo. Ahora, luego de esto, ¿qué sucede? Luego de Pachacute, que es el que funda el imperio, organiza el imperio, es el inca arquitecto, crea la mita, etcétera, tenemos a su hijo, el segundo emperador. ¿Cómo se llama? El gran Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui dice ahí, más grande conquistador. ¿Qué significa eso? Que con Tupac Yupanqui los incas conquistaron más tierras. Él es el emperador que ganó más tierras entre todos los que hicieron guerras. Él hizo más guerras y ganó más tierras. Ejemplo, miren tu mapa. Este es el mapa del Tahuantinsuyo, ¿ya? Profesor, una cosa es que él sea el máximo conquistador, pero máxima expansión de los incas es otra cosa. Máxima expansión es aquel inca que logró las últimas conquistas, los límites finales del Tahuantinsuyo. Eso ya es máxima expansión, ¿ok? En cambio, él no. Con él no se hizo el límite final de los incas. Él hizo guerras, él ganó tierras. Él es el conquistador más fuerte, más poderoso. Él es el máximo conquistador. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Por qué? Miren este mapa. En este mapa, lo que está de color rosado y lo que está de color crema, rosado y crema, ¿ok? Es lo que él ganó. Profesor, acá está parte de Argentina, parte de Chile, parte de Bolivia. Claro que sí. Desde el Cusco se controlaba chilenos, argentinos y bolivianos. Sí, sí, sí. Y por el norte hasta Ecuador, parte de Ecuador desde el Cusco. Por eso Tupac Yupanqui es el más grande conquistador. Por el norte hasta Ecuador, por el sur hasta Chile y Argentina, un poco de la selva también. Le ganó a su papá. Le ganó a su papá. El Perú, con Pachacútec, solo controlaba lo de color naranjita. Un poco del Cusco nada más. En cambio, el hijo Tupac Yupanqui ganó todo lo que está acá, lo de rosadito y cremita. ¿Ok? Y también, a ver, voy a preguntarte a ver si te acuerdas ya, muchachos. Chicos, ¿cuál es la cultura más respetada por los incas? ¿Cuál es esa cultura? Los chinchas. Los chinchas. Profesor, los chinchanos, puede ser, claro que sí. ¿Y por qué? A ver, ¿quién me dice por qué, muchachos? ¿Por qué son los chinchanos? A ver. Habilidad para el mar. Habilidad para viajar por el mar. Porque traían de Ecuador, ¿qué traían? ¿Qué traían de Ecuador? ¿El mollo? Es rosada, creo. Traían el espondylus o conchas marinas, ¿verdad? Claro, y eso hizo que los incas sientan esa admiración y ese respeto, digámoslo así, ¿no? ¿Y esas conchas para qué servían? Servían como ofrenda, regalo a los dioses, a los templos y una premonición o aviso para saber que se vienen épocas difíciles, como el fenómeno del niño. Era también utilizado a veces como moneda, ¿ok? Ahora, Tupac Yupanqui, al hacer una alianza con los chinchas le dijeron, a ver, Inca,
Nosotros somos expertos en el mar. ¿Qué dijo Tupac Yupanqui? Hágame una armada, una flota, una marina de guerra inca. Quiero viajar por el Pacífico. Quiero ver qué hay más allá. Y es así que Tupac Yupanqui fuera conocido como el Inca navegante, porque va a ser una expedición y va a llegar hasta Oceanía, hasta las islas de Polinesia, dando a entender que los incas lograron hacer una gran expansión. ¿Ok? Muy bien, entonces ya ¿Supo saben. cómo regresar? Claro, regresaron, salieron de Guayaquil y regresó hasta las costas de Ica en Chincha. Ya sabes, o sea, aquí los incas ya estaban haciendo grandes campañas de exploración, muchachos. Los incas ya eran otro nivel, ¿ok? Sí, éramos otro level. Ya sabes, si te preguntan, ¿qué inca descubrió Oceanía? Tupac Yupanqui. ¿Qué inca es el máximo conquistador? Tupac Yupanqui. ¿Quién es el inca navegante? Tupac Yupanqui. ¿Te das cuenta? Otra cosita, ¿verdad? Y luego tenemos por eso a Tupac Yupanqui, ¿con qué conquistador del mundo antiguo lo comparan, muchachos? A ver, quiero que me digas. Alejandro. Alejandro. Alejandro, muy bien, con Alejandro Magno, era un griego, ¿verdad? Él es el máximo conquistador de la edad antigua, Alejandro Magno. Muy bien, aquí tenemos al gran Tupac Yupanqui, es el Alejandro Magno de América, el Alejandro Magno andino. Sí, él es el gran Tupac Yupanqui. ¿Ok? Excelente. ¿Qué más, muchachos? Y bueno, también tenemos aquí, luego de Tupac Yupanqui, tenemos a Huayna Cápac. Huayna Cápac. ¿Ok? Ahora, sobre Huayna Cápac es el tercer emperador inca. Repito, Huayna Cápac es el tercer emperador inca. Sobre Huayna Cápac, dice acá, culmina la expansión inca. ¿Qué significa eso? Que con Huayna Cápac los incas llegaron a su límite final. Por ejemplo, lo que está de verdecito en el mapa, quizá algunos están con celular en la clase, ¿no? Aquí está, esto de verdecito es la tierra que conquistó Huayna Cápac. Y esto es lo último que ganó el Imperio Inca. El Imperio Inca ganó estas últimas tierras. Por eso si te preguntan, ¿quién es el Inca con el cual llegaron a su límite final, a su máxima expansión? ¿Cuál es la respuesta? Huayna Cápac. Su límite final, su máxima expansión del imperio, como imperio, no él. Él no es un gran conquistador como tú. O sea, claro, ganó sus tierras, ¿no? Pero no es un gran conquistador como Tupac Yupanqui, ¿no? No podemos ponerlos en la misma talla, ¿no? Tupac Yupanqui está arriba, Huayna Cápac está por ahí, ¿no? Pero hizo las últimas guerras. Las Pero últimas. murió joven, pues. ¿O Sí, no? relativamente, sí murió. No tan joven, ¿no? Ya tenía sus hijos, ¿no? Ya había tenido descendencia. Pero comparado con otros incas, pues sí. Huayna Cápac conquistó el norte, parte de Ecuador y parte de Colombia. Esas son las tierras que conquistó el gran Huayna Cápac. En el norte llegó hasta Colombia, hasta el río Ancasmayo que queda en Colombia. Muchos de los pueblos del norte, colombianos y ecuatorianos, constantemente se rebelaban contra el Inca. O sea, ya habían perdido la guerra, pero aprovechaban cuando el Inca parece que ya se regresaba al Cusco y se levantaban en rebelión. ¿Qué pueblos estaban en el norte? ¿Qué culturas? Los tayanes, los cañaris, los pastos. Eran varias culturas en el norte. Oye, mire, el Inca ya se fue. Llegó nuestro momento y se sublevaban. Entonces Huayna Cápac decía, Huayna Cápac que se me está rebelando, ya regreso para castigarlos. Luego Huayna Cápac los castigaba, ahora sí, me voy al Cusco, regreso. De nuevo se rebelaban, regreso de nuevo a castigarlos. Era así. Entonces, ¿qué dijo Huayna Cápac? Voy a tener que quedarme acá un tiempo para hacer respetar al Estado. Y Huayna Cápac se quedó en el norte, en Quito, en Tumibamba, se quedó en el norte. ¿Sí? Mientras Huayna Cápac estaba en el norte calmando, castigando a la gente, un chasqui mensajero le dice, Aputaita Inca Huiracocha, Aputaita Inca Huayna Cápac, le tengo noticias. Le dice, Inca, por el mar, por las costas, ha aparecido gente extraña. Gente que tiene un color de piel claro, tiene animales extraños, dicen ser dioses huiracochas. ¿Qué dijo Huayna Cápac? Así. Muy bien, entonces me voy a quedar aquí en el norte y voy a esperar a ver que se acerquen, que avancen, quiero conocerlos. ¿Y qué pasó, muchachos? Tú sabes que estos señores que vienen por el mar, ¿quiénes son?
Los españoles ya estaban llegando por las costas. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Tú sabes que los españoles traen enfermedades, ¿verdad? Dime, ¿qué enfermedades trajeron los españoles? Viruela. La viruela. Smallpox. Gripe, viruela y sarampión. ¿Ok, chicos? Gripe, viruela y sarampión. Y nos traen la enfermedad. Y en esa época no hay mascarilla. No hay mascarilla. En esa época no hay protocolos, no hay aislamiento, no hay cuarentena, no hay vacuna. Entonces los indígenas no tienen inmunidad. Y Huayna Cápac se contagió. Se contagió Huayna Cápac. ¿Qué dijo Huayna Cápac? Castigo de los apus. Debe ser castigo de los dioses. A veces la gente del campo tiene todavía esas creencias, ¿no? Yo también tengo familia en el campo. Y bueno, la gente en el campo tiene la idea de que cuando estás enfermo, no es porque te ha dado un virus, ¿no? Sino porque por ahí quizá el cerro te atrapó. Los apus te están castigando. Es la Pachamama que está molesta contigo. Bueno, son creencias. Yo respeto las creencias. Mi abuelita, por ejemplo, tiene esas costumbres. Mi abuelito, mis tíos que viven por el campo, tienen esas costumbres, ¿no? Yo las respeto, pero entiendo que es parte de una herencia que se ha venido de la época andina, ¿no? Pero claro, eso no es científico, para nada es científico eso, ¿no? Guerra dice, profesor, mi abuelito cree que el río le castiga. Son creencias. Lo que nosotros debemos a veces es un poco, bueno, tener respeto, no burlarnos, no mofarnos, ¿no? Respetar y entender, ¿no? Te entiendo que tengas esa idea. A mí no me vas a cambiar mi forma de pensar, yo tampoco voy a cambiar la tuya, pero entiendo tu forma de pensar. Listo, nada más. No mofarse, no burlarse, porque es parte de las creencias, es la costumbre. Y uno no debe de opinar de manera negativa, ¿no? Simplemente entender que es parte de su cultura de la gente y de alguna forma respetarlo, ¿no? Tratar de convivir con esas cosas, ¿sí? Bueno, Huayna por ejemplo, ¿qué dice Huayna? Los apus me han castigado, debe ser castigo de los dioses andinos, no di buena ofrenda, pero en el fondo es un virus que vino de Europa llamado la viruela, ¿te das cuenta? ¿Ok? Listo. Muy bien. Profesor, murió el Inca, murió Huayna ¿y ahora qué pasó? Bueno, pues cuando muere el Inca, ¿quién asume el poder? El hijo heredero, ¿no? Huayna tenía su príncipe heredero. ¿Cómo se llama el príncipe heredero de Huayna Se llamaba Ninan Kuyuchi. Te lo voy a poner aquí. Ninan Kuyuchi. ¿Quién era Ninan Kuyuchi? Era el príncipe heredero de Huayna Y cuando fueron a buscarlo para decirle que era el poderoso, el gobernante, también le había dado viruela. También se muere de viruela. Entonces, ahora sí va a haber problemas. Murió el Inca, murió el heredero, y ahora todos los hijos que quedan van a luchar por el poder. Estallan las guerras civiles. Y Huayna había tenido como 400 hijos, según los españoles, 400, imagínate. Claro que con distintas esposas, pues, ¿no? Se puso modo cuy, dice Guerra. La cuestión es que todos los hijos de Huayna van a empezar a luchar por el poder. 12 empezaron la guerra, Huáscar y Atahualpa chocaron, empezaron a pelear por el poder. Justo ese rato, muchas culturas están aprovechando la división y empiezan a pelearse. Los chimú se quieren independizar, los aymaras se quieren independizar, todos se quieren independizar. Y justo en esos momentos no hubo distanciamiento social, no se respetaba el metro de distancia, la gente se contagiaba rápido. Y llegaron los españoles a darte la estocada. Ahí, toma, tienen los españoles la estocada final. Te encontraron débil, frágil, dividido. Así te encontraron. Eso fue. Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué te parece, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos? No se entendió. profe. Nadie me habla. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya? Excelente, chicos.
Lo máximo. ¿Quién es Ninan Koyuchi, muchachos? Ya me olvidé quién es Ninan Koyuchi. El heredero, hijo de Huayna Capac. Ahí está, excelente. El heredero hijo de Huayna Capac. ¿Quién se Excelente. murió? Muy bien, chicos. ¿Quién es el que convulsionó el mundo andino? ¿A quién le llaman Chacute. el Pachacute? Excelente, ya saben, chicos. A tu enamorado, dile, tú eres mi Pachacute, el que me transformó mi mundo. Ya sabes, el que me convulsiona todo. Se respondió a la chica, ya lo saben. Ya saben, las chicas, ya saben, ¿ah? Piropos para sus enamoraditos, por favor. Levántale la moral, que no se deprima. Eleva su ego. Muy bien, continuamos. Listo. Ahora vamos a hablar acerca del territorio inca. Los incas abarcaron 5 países después de Perú. Ahí está. Miren, ¿ah? Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Ahí está. Aparte Perú, claro. El imperio inca era tan grande, Pachacútec inició todo, ¿no? Pachacútec, Tupac, bueno, los tres empezaron guerras y crecieron todo. El imperio llegó a ser tan grande, muchachos, que era difícil de gobernar. Entonces se tuvo que dividir el imperio para un mejor control y administración. Por eso se crearon 4 suyos. De los 4 suyos, hay un suyo donde vive más gente. A ver, el imperio inca tenía como 9 millones de habitantes. Hay un suyo donde hay prácticamente 7 millones de habitantes. ¿Cuál crees que es el suyo más poblado? Es el suyo donde se encontraba Lima. Lima. A ver, ¿dónde está Lima? ¿En qué suyo? El Chincha. Chincha y Suyo. Profesor, Chincha es suyo. Claro que sí, el Chincha es suyo. Ahí se encontraba Lima. Era el suyo más poblado. Habían artesanos, agricultores, etcétera. ¿Ok? Ahora, hay un suyo que está por lado de la selva, por la Amazonía, por el oriente. ¿Cómo se llama ese suyo? Antisuyo. Antisuyo, claro que sí. En ese antisuyo puedes obtener hoja de coca, puedes obtener tara, puedes obtener yuca, productos de la selva, del antisuyo. Hay un suyo que es el más chiquito, donde están las minas de plata. Conti. Contisuyo. Suyo. Muy bien, y hay un suyo que es uno de los más extensos. Está por Chile. Collasuyo. Claro, Chile pertenecía al Collasuyo. Acuérdate, profesor, y los chilenos pertenecían al Collasuyo. Los argentinos pertenecían al Collasuyo. ¿Sí? Nos pertenece, profesor. Sí, era parte del Collasuyo. Claro, todo era parte de los incas. Por tus venas corre sangre inca, así lo quieras negar. Por tus venas corre sangre de Pachacútec. Ahí está en tus venas. Muy bien, continuamos. La capital es el Cusco. ¿Qué significa Cusco, muchachos? Ombligo del mundo. ¿Por qué del mundo? Bueno, para los incas todo esto es un mundo. Y si todo esto es un mundo, por la mitad está Cusco, el ombligo de su mundo. No significa que Cusco es el ombligo de la tierra que conocemos ahora. No. Cusco es el ombligo del mundo que conocían los incas, ese espacio territorial. ¿Sí? Profesor, y el Cusco está en el centro. Cusco está en el centro de los 4 suyos, el llamado Cusco. ¿Sí? Muy bien, excelente. Continuamos, muchachos. ¿Qué más, profesor? Bueno, ahora vamos. Chicos, ¿el Cusco tiene la forma de qué animalito? Confírmame, por favor. De un puma. Puma. De un pumita, claro, el felino presente. Repito, el felino presente en todo lado. Muy bien, ahora vamos a hablar del Inca. El Inca es un semidios, hijo del sol, llamado también Sapa Inca, señor de la tierra, ordenador del mundo. Su poder del Inca es teocrático y despótico. ¿Qué significa poder teocrático? Divino, hijo del sol. Despótico, absoluto, hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. ¿Sí? Él controla a todos los habitantes del Imperio Inca. En el Imperio Inca tenemos entre 9 a 10 millones de habitantes. ¿Quién es el dueño de todos? Es el gran Inca, soberano absoluto. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora, el Inca tiene su hijo heredero. ¿Cómo le llamaban al príncipe heredero del Inca, muchachos? El Auqui le decían al príncipe heredero, le llaman el Auqui, claro, es el Auqui. ¿Qué significa el Auqui? Príncipe heredero.
El Lauki, a ver, el Inca tiene varios hijos, pero los hijos que tenga el Inca con la Colla, con la esposa principal, ellos van a ser candidatos para ser Aukis, candidatos. O sea, si el Inca y la Colla tienen 5 hijos, de los 5 hijos, ¿quién va a ser el Auki? El que demuestre habilidad, el que tenga condiciones de mando, el que cuando hable en público no esté nervioso, tartamudo, no, sepa dirigirse en público, sepa tomar decisiones, sea un líder. Él tiene que ser el Auki. Puede ser el hijo mayor, puede ser el último, pero debe ser el mejor en todo. ¿Ok? Y este hijo que es el mejor esto es algo más justo, pues, ¿no? Este hijo que es el mejor en todo, el Auki, va a viajar con el Inca a todo lado, ¿ah? Los dos paran juntos, el Inca y el Auki, paran juntos por todo lado, muchachos, ¿ok? Por todo lado, ¿sí? El Inca lleva a su Auki a todo lado, ¿para qué? Para entrenarlo. Lo entrena, ¿para qué, muchachos? Lo entrena, digámoslo así, ¿no? Para que aprenda, adquiera experiencia de cómo gobernar cuando él luego asuma el poder. ¿Ok, chicos? Sí, muy bien, excelente. ¿Qué más? A ver, luego tenemos, el Imperio Inca tiene 4 suyos, ¿verdad? Cada suyo tiene su jefe o autoridad. ¿Cómo se le llama al jefe de un suyo? Al jefe de un suyo se le llama Apocuna. También se le llama Suyuk Apu. Repito, Apocuna o Suyuk Apu. ¿Quiénes son ellos? Jefes de los suyos. ¿Apocunas o Suyuk Apus? Ahora, los jefes de estos suyos que son Apocunas o Suyuk Apus, ¿qué hacen con el Inca? Aconsejan, asesor. Inca, te recomendamos que hagas guerra por el norte. Inca, viene gente extraña. ¿Qué esperas? Hay que hacer un ejército. Inca, hay un eclipse. Tenemos que sacrificar llamas negras. Entonces, le dan consejos, asesoramiento. ¿Ya? Estos apocunas son parientes del Inca. Pueden ser hermanos, primos, tíos, gente de confianza. Ellos nunca se van a rebelar contra su Inca porque no lo necesitan. Ya lo tienen todo. Viven felices. No necesitan rebelarse, más bien arriesgarían todo lo que ya tienen. No tienen nada que ganar porque ya lo han ganado todo. ¿Ya? Cuando los jefes de los suyos, llamados apocunas, se juntan, asesoran al Inca, hacen una reunión, un consejo imperial. ¿Cómo se llama este consejo imperial? Se le llama Camachik o Tahuantinsuyo Camachik. Profesor, los incas estaban muy en buena forma. Bueno, te voy a decir que el 80% de la población inca tenía una resistencia física porque la alimentación andina se basaba más en productos vegetales. ¿Ya? El poblador andino no consume mucho carne, mucha grasa, algo que sí se daba en Europa. En Europa era normal que los reyes consuman carne, grasa, chancho, cerdo. Por eso muchos reyes europeos eran panzoncitos, gorditos. De repente tú ya tienes esas características, ¿no? Ahora por la pandemia muchos se han hinchado un poquito. Muchos están panzoncitos. A ver, confirmen, por favor. Profe, no me la baje, ¿verdad? Ya los desmoralizar a los chicos, a las chicas peor todavía, ¿no? Y encima no hay gimnasio, no hay gym, en la casa no hay ejercicio, muchachos. Por ejemplo, ¿cómo me ven a mí? ¿Me ven gordito o flaquito? ¿Cómo me ven a mí? A ver, confirmen. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás ese, ¿no? Por ejemplo, yo En su creo que punto. estoy en mi punto musculoso, ¿no? Ahí está, miren, ahí está. Pero yo era bien delgadito, ¿no? Era bien. Justo medio está. Ahí estoy, ahí, no puedo ni pasarme la raya, ahí nomás estoy. Ya, bueno, pero en realidad yo era bien delgadito, ¿no? Bien delgadito era, bien flaquito, ¿no? Pero ya he agarrado forma, he hecho mis ejercicios, ¿ya? Y bueno, en la época inca, ¿por qué? Porque no consumo mucho cerdo, mucha grasa. Bueno, si tú consumes todos los días tu pollo broster, tu salchipapa, grasa y encima estás en cuarentena, ya pues te inflas, ¿no? Entonces, en el mundo andino no había mucho eso. Nosotros en el Perú, los incas domesticaron más plantas que animales. Al domesticar más plantas que animales, consumes más fibra vegetal. Entonces, eso también tiene mucho que influenciar en la característica física de los incas. Pero... Profesor, profesor, ¿me escucha? Sí, escucho. Mis abuelitos me contaban que los incas medían más de 2 metros, ¿es verdad? Muy bien, Berrocal. A ver, por ahí estamos escuchando también, no creo que estaba hablando el maestro.
Lisa no sé quién más, pero bueno, a ver, sí, habían varias cosas que se escuchaban. Pero sí escuché tu pregunta, que los incas medían más de 2 metros. No todos, hubieron algunos que tuvieron estatura alta, como también existe ese el caso en Alemania, en Francia, o sea, es normal, ¿no? Que existan ese tipo de aspectos curiosos, pero de manera general no, la estatura era promedio, ¿ya? Hubieron indígenas Atahualpa sí que se sí dice. tenían, pues Atahualpa sí medía 2 metros, claro, algunos tenían, lo que pasa es que aquí en el mundo andino, la élite inca hacía bastante ejercicio. Ellos tenían una ceremonia llamada el Huarachicuy, que consistía en desde temprana edad prepararse haciendo ejercicios. Los ejercicios también implicaban tener un desarrollo corporal óptimo. Ellos tenían que hacer bastante ejercicio, trepar cerros, cargar piedras, nadar en el río, recorrer montañas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso también ayudaba a su aspecto de desarrollo físico. Y la alimentación también, claro. Todos son factores que influyen mucho. Claro que también está la genética, ¿no? La herencia de los genes. Pero bueno, es una, es un mito el decir que los incas eran todos inmensos, ¿no? Los incas no eran inmensos, eran una talla estatura promedio, ¿no? Unos 70 como promedio, ¿ok? No eran tan grandes tampoco. No ¿Por eran qué tan nos grandes. maleamos tanto, profe? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué se hicieron más chatitos? ¿Esa es la pregunta? Sí, mira, promedio 1,70 m, ahorita el promedio creo que es 1,60 m ahorita. Bueno, yo no, yo sí medio casi un 80, pero bueno, hay casos, ¿no? En realidad, Ay, chicos, profe. bueno, Ya. entonces yo los veo para abajo, de chicos, alumnitos, ¿cómo están, no? Tipo Minion, los veré en la clase de repente en el físico. No, no creo. Bueno, eso también obedece a la genética, la alimentación, el ejercicio, son muchos factores, muchachos. Estos detalles ya se podrían hacer como una consulta a su profesor especialista, que es el profesor de biología, ¿no? O anatomía. A él bombardeenlo con el profesor, ¿por qué soy bajito? Mi enamorada me dejó por eso. Esas dudas existenciales pueden consultar con los docentes especialistas ya, pues, ¿no? Así que no hay problema. Tienen que ser seguros de sí mismos y punto, ¿no? Sean bajitos, altos, flacos, gordos. Quiérete como eres y punto. Muy bien, vamos a hablar del Tucuy Ricuy. ¿Quién es el Tucuy Ricuy? El que todo lo ve, el que todo lo oye, el inspector del Imperio Inca. Era como un espía el Tucuy Ricuy. Recorría el Imperio Inca, fiscalizaba que cobren de manera correcta los tributos. Él también se encargaba de estar presente en las ceremonias de matrimonio. Cuando la gente se casaba acá, él estaba ahí presente. Era como un casamentero. Le llamaban Huarmicoco. En la época andina, los hombres del pueblo se casaban a temprana edad. Se casaban a los 16 años, ya están casados, con hijos, ¿ya? Tú, por ejemplo, ¿a qué edad piensan casarse ustedes, chicos? A ver, ponme tu edad, ¿Qué edad te vas a casar tú? 60 dice Muñoz, se encuentra pareja. Vega dice 30, Guerra dice nunca, ahí tenemos dolidos, afectados, ¿sí? Bianca dice 35, de 30 a 40. Leonardo dice que ya se casó, pobrecito. O sea, 40 años, llegarán a los 40. Bueno, acá en la época inca, a los 16 años ya te estás casando, ya tienes 2, 3 hijos, es rápido ya. Muy También, bien, profe, hay un mito que se dice que las mujeres antes ni siquiera necesitaban parteras. Por ejemplo, estaba en pleno camino y estaban dando a luz prácticamente ahí. ¿Es cierto o es un mito también? No, sí, eso pasa hasta ahora. Hay gente que va al baño del hospital y ahí tiene su hijito. Sí, eso pasa hasta ahora. En el baño un ratito salió, listo. Sí, no es que sea un mito, sino es depende del aspecto físico de la dama, la mujer, el organismo de las mujeres. Hay mujeres que no sienten mucho dolor, como si nada. Hay No, mujeres pues, que sienten demasiado. es que antes, por ejemplo, la mujer, como también creo que se dedicaba a la tierra, a la agricultura, no se cuidaba tanto como ahora, por ejemplo. Sí, pues no, pero hay que recordar que hasta hoy en día también hay mujeres en el campo que siguen dedicándose solo a la agricultura. ¿Sí? Es por eso que quizá en el campo el tener hijos no es tan difícil y complicado, ¿no? Como si nada. Pero aquí en la urbe, en la ciudad, en Lima, en capital, por ejemplo, las mujeres embarazadas sufren demasiado, es bastante. El organismo también digámoslo así, se pone un poquito engreído, ¿no? No quiero tocar mucho temas de maternidad, chicos, porque no quiero afectar, ¿no? Y chocar ahí. Son temas bien delicados, ¿no? Entonces, prefiero seguir con mi curso. Pero lo más importante es que tenemos que recordar, lo más importante es que tenemos que entender que aquí en esta época la gente se casaba a temprana edad porque querían tener hijos, ya que el Estado aseguraba la subsistencia de tu familia. Por tener un hijo, el Estado te da un pedacito de tierra llamado el topo.
Si tenías una mujercita, el Estado te daba la mitad del topo, ¿ok? Topo entero por tener varoncito, por tener una mujer, la mitad del topo. Profesor, eso es machismo, llámalo como quieras. Lo cierto es que daban tierras de acuerdo a quienes van a trabajar la tierra. Y generalmente los varones se dedicaban más a la actividad agrícola. Las mujeres también colaboran en la agricultura, pero era más propio de los varones. Las mujeres más hacían tareas domésticas, trabajo textil. Pero hay dibujos, hay pinturas donde se observa tanto varones como mujeres juntos en la actividad de la agricultura. Por ejemplo, el varón está cortando la tierra y la mujer atrás está poniendo las semillas. Es así, se compartía también las faenas agrícolas. ¿Ok? Ahora, el tucurricuy no solo une a las parejas que se quieren casar, sino también es un juez, administra justicia. A él se le llama por eso el Tarripa Camayoc. ¿Qué es el Taripa Camayo? Es el juez. Si te portas mal, el tucurricuy te mete en un cuarto, te encierra con un jaguar, un caimán, una anaconda, un día entero. Si sobrevives, eres inocente. Si no, ya. Ese era uno de los castigos. Cortarte las manos, cortarte la nariz. El peor era quemarte vivo. El peor castigo era quemarte vivo. Porque si queman tu cuerpo, tu alma andina, esencia o camaquén, desaparece hasta en el más allá. Por eso, lo peor era que te quemen. Morir quemado era lo peor. Si quieres, córtame el brazo, ahórcame, lo que quieras, pero si me quema, eso sí no quiero. Lo peor. Ahí sí muero hasta en la otra vida. Víctor dice, profesor, ¿se comían a sus cadáveres? No, Víctor, aquí nosotros ya éramos una civilización. Cuando hablamos de civilizaciones, hablamos de grupos humanos que no necesitan hacer esas prácticas, ¿ok? Ya, eso no se hace acá. Incluso desde Caral no hacemos eso. Desde Guitarrero ya no se ve mucho esto en América, ¿ya? Quizá ha visto una película de terror. Víctor ya ha quedado un poquito traumado, ¿ya? Es una broma, Víctor, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes, acá no nos comemos entre nosotros, estimado Víctor, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, Guerra dice, profe, ¿esos castigos se daban cuando rompían sus principios? Claro que sí, principios, normas de conducta o comportamiento. Ahora, profesor, el pueblo o las comunidades se les llamaba ayus. Los ayus. ¿Qué es el ayu? Es una comunidad integrada por personas que, por ejemplo, pueden ser agricultores, ganaderos, ¿ya? Este ayu tiene su jefe. Cada comunidad o cada ayu tiene su jefe. Se le llama curaca. ¿Quién es el curaca? Es el jefe del ayu, también llamado comunidad, ¿ya? El llamado curaca, ¿ok? Por ejemplo, cuando el ayu o comunidad tenía que trabajar para el Inca, hacer ese trabajo por turno llamado la mita. ¿Quién es el que decía, ya, estos ayos les toca trabajar esta semana, este ayo va a ir hasta allá? ¿Quién organizaba el trabajo de la mita del ayo? El curaca, que era el jefe del ayo. El curaca era un intermediario, era un nexo, una conexión entre el Inca, que representa al Estado, y el pueblo, que es el ayo, la comunidad. ¿Ok? Este curaca organizaba al ayo para que haga la mita, el trabajo por turno al Estado. A cambio, el Estado le entregaba cierta redistribución. A cambio, el Estado le entregaba algo de comida a la gente que trabaja. O sea, tú vienes a trabajar para mí. Bueno, mientras trabajes para mí, no te va a faltar comida, no te va a faltar tu chicha de jora. Claro, yo tampoco voy a querer que vengas y como un esclavo trabajes sin comer, ¿no? Tienes que alimentarte bien, vestirte bien, yo te voy a atender bien, pero trabaja, ¿no? Eso se llama redistribución, era un principio. Un principio de la economía inca era la redistribución. ¿Ok? ¿Quién es el jefe del ayo, muchachos? Curaca. El curaca. Los curacas eran elegidos por el mismo ayo, por la misma comunidad. Es como cuando en tu barrio, en tu zona, hay una asamblea vecinal y entre los vecinos eligen al presidente de la asamblea vecinal, al secretario general. ¿Te acuerdas? Eso de repente ha pasado ahora que está de moda las organizaciones vecinales, ¿no? Porque hay delincuencia y tienes que cuidar tu barrio, poner tu cámara, pagarle ¿no? Al guardián, etcétera, al vigilante. Entonces surge eso ahora, ¿no?
Sí, muy bien. Excelente, entonces, él es el curaca. Profesor, la vecina chismosa, dice, formamos el pentágono. Muy bien, listo, chicos. Continuamos. Ahora, para administrar y enterarse de todo lo que pasa en el Imperio Inca, necesitas un mensajero. Ahí te es el mensajero. ¿Cómo se llama el mensajero, muchachos? ¿Te acuerdas? El chasqui, ahí está el chasqui. Miren, ¿ah? Ahí está con su hojota de cuero de llama. Ahí tiene su morral andino de algodón. Tiene su macana, su herramienta, por si acaso. Tiene ahí su pututo. Su pututo es ese instrumento de viento. Toca su pututo y avisa que ya está llegando a su destino. En su morral tiene guardado hoja de coca. Cuando él va corriendo, agarra su hojita de coca y la mastica, chacha la coca. Eso le da resistencia. Es como que te tomes tu Red Bull. Es como que te tomes tu Monster. Ahí está. Ahí está. Ahora sí me entienden, ¿no? Tómate un Monster. Amigo, cuando tú te tomas un Red Bull o un Monster, ¿cómo te sientes? Cuando es primera vez, te sientes un poco, no sé, te sientes ansioso por hacer todo. Ansioso, ansioso, quieres marcar todas las claves. Ahí es donde estás rayando la pantalla, sí, ahí es donde rayas y rayas, claro, ahí es, sí, re loco. No tomes, no, bueno, uno recomienda que no tomes si eres jovencito, no es necesario, todavía no, ¿ya? Estás ansioso, estás así, no sé qué buscas ahí, qué buscas, ¿no? Sí, marcar, claves, así estás, ansioso ya. Sí, ya te he visto ya. Muy bien, excelente, muchachos. Bueno, entonces estos son los chasques. Ellos consumían qué cosa, lo que es la hoja de coca para tener resistencia física, ¿ok? Muy bien, ahí está, se ve el chasqui rápido a toda velocidad. Los Capangñán, ellos viajan por los Capangñán. ¿Qué son los Capangñán? Son los grandes caminos o caminos del Inca. Recuerda que los caminos ya lo habían hecho otro imperio. ¿Qué imperio, muchachos? ¿Te acuerdas? Warri. Wari, claro, los Wari. Muy bien. Miren acá. Acá tenemos una línea, ¿no? Los caminos del Inca, que recorrían por la costa, pero también había otro camino que iba por la sierra, y se entrelazaban, se conectaban de forma longitudinal, había una conexión de los caminos del Inca. Pero todos parten del Cusco, miren ahí. Del Cusco sale todo, sale para la costa, sale para la sierra, sale para el sur, sale para el altiplano, del Cusco sale todo. ¿Te das cuenta? Todos los caminos conducen al Cusco. ¿Eso también en qué cultura se aplica? Hay una cultura que dice lo mismo. Roma. Roma también tenía su red de caminos. Todos los caminos te llevan a Roma. Igual acá. Todos los caminos te llevan al Cusco. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Por estos caminos los chasquis entre horarios se van turnando y llevan un mensaje rápido. Del Cusco a Lima en 8 horas. Del Cusco a Quito, Ecuador, en 7 días. Hasta acá. 7 días. Corriendo los chasquis. Son varios chasquis que se turnan cada uno en su puesto. Ah, tornándose. Claro, van turnándose. Un chasqui recorre hasta un punto, el otro chasqui va recorriendo y el mensaje lo van llevando, se van turnando. Y el mensaje es el que llega en ese tiempo. Profe, eran unos rayos. Claro, imagínate que le robes a un chasqui. Róbale un chasqui. Y te vas corriendo. En una te alcanza. Ven para acá. Ven para acá. En una te atrapa. Claro. Otro Como el nivel. ver chasque, creo yo también. Profesor, algunos son chasquis todavía, pero roban. No los corren rápido, profe. Muy bien. Estos chasquis cuando viajan, ahí recorren, se supone que a veces cuando ya no corren, se descansan, ¿no? Tienen que dormir, ¿no? Entonces en los caminos del Inca hay tambos. ¿Qué son tambos? Los tambos están en los caminos. Son lugares donde encuentras bebida, encuentras comida. Son los tambos, ¿ya? Es un lugar de descanso también, ahí puedes dormir, puedes descansar. ¿Sí? Son los llamados tambos. ¿Ok, muchachos? Esto es de la época Inca, tambos, lugares de descanso en el camino del Inca. Encuentras comida, bebida. ¿Ya? Muy bien, excelente. Profesor, ¿y cómo los incas se informan de... me pregunta Guerra Menor, profesor, ¿y los chasquis se casaban? Sí, sí se casan los chasquis. Mira, una persona es chasqui entre los 18 años y los 25 años. Solo hasta ahí te dejan ser chasqui, ¿eh?
Pasando los 25 ya no puedes ser chasqui, ya no. O sea, acabó tu tiempo. Te retiras, te jubilas. Es como el jugador de fútbol, ¿no? Un jugador de fútbol máximo llega hasta los 40 años, creo, máximo jugando fútbol. Después ya el físico no te permite. 35, no sé. Ya luego ya se van retirando, ya están de bajada, ¿no? Ya no pueden jugar igual. Entonces se va, paso al costo. Igualito el chasqui. Jamás vas a ver un chasqui abuelito, jamás. Los chasquis tienen un límite, ¿ya? Luego de eso ya se dedican a hacer su vida, pues, ¿no? Ya se casan, forman familia, etcétera. O se convierten Profe, en guardianes de los caminos. Dígame, ¿sí? ahí se celebraban los cumpleaños o de alguna otra manera cuando alguien, pues, ya era su día, ¿no? Su día de nacimiento. Sí, claro que sí. Siempre era, ellos tenían un calendario en base al movimiento del sol. Ellos tienen el calendario solar, tienen los meses del año, una división. Y ellos celebran su época de nacimiento. Pero su época de nacimiento no lo toman de manera individual, lo toman como comunidad, como pueblo. Para ellos su cumpleaños lo relacionan bastante con su divinidad que tienen en su pueblo. ¿Ok? Es una forma de cumpleaños que tienen ellos. Y lo celebran y lo representan con danzas, haciendo platos típicos de cada cultura, haciendo homenaje al Inca, etc. ¿Ok? Muy bien. Excelente, muchachos. Ahora, ¿cómo los incas guardan toda esa información? ¿Ya? ¿Cómo saben cuánto está tributando la gente? ¿Cómo saben cuánta población hay en el norte, en el centro? ¿Cómo saben de qué edad ya pueden ir a trabajar? ¿Cómo guardan tanta información? Bueno, para eso utilizan los quipus. ¿Qué es un quipu? Cuerda con nudos de colores. La palabra quipu significa nudo. Quipu es quechua, ¿no? La palabra quipu significa nudo. ¿Qué es el quipu? Es una cuerda con nudo de colores, ¿ok? Ahora, en estos nudos que están en las cuerdas, cada nudo representa una cantidad, representa una información, tiene un significado. Por ejemplo, un nudo color rojo está relacionado con pérdidas, con guerras, con muertes. Un nudo de color verde está simbolado con producción agrícola, cultivos, ¿no? Y así, ¿no? O sea, los colores tienen ciertos significados. Los nudos representan cantidades, unidades, decenas, centenas, etc. O sea, ahora, poder leer muy bien de manera correcta los quipus, entender el mensaje, no es fácil. Había gente especialista en esto. Había gente que se dedicaba a esto. Eran los llamados quipu camayoc. ¿Quiénes eran los quipu camayoc? Era el señor del quipu. Era el que sabía leer y hacer quipus, interpretar los quipus. Los quipus no solo guardan información o cantidad numérica, los quipus también guardan relatos históricos. Un quipu camayoc extendía un quipu y te dictaba clase. A ver, chicos, les voy a hablar de la fundación del Imperio Inca, clase. Aprende, ¿ah? A ver, según esta cuerda, Pachacútec, a ver, tuvo una guerra contra los chancas, ganaron en Yago, y así. Te explican la historia, biografía de incas. O sea, los quipus también son como libros, te enseñan la historia. ¿Se ve fácil, profe? Bueno, cuando los españoles conocieron a estos quipucamayo, los españoles dijeron, ¿qué están haciendo estos señores? ¿Cómo agarran cuerdas, colores y hablan de todo, solamente con la cuerda? Eso parece brujería. Deben ser brujos, hechiceros, tienen pacto con el demonio. ¿Cómo es posible que hablen tanto solamente agarrando esos nudos y cuerdas? ¡Quémenlos! Y los españoles los mandaron quemar. Sí, los mandaron quemar, los acusaron de brujería. Y los quemaron, profesor. Y por eso es que ahora no se sabe muy bien cómo interpretaban los quipus, porque los que sabían eso y eran especialistas fueron quemados, acusados de brujería, sí. Poco a poco tratamos de descifrar los significados de los quipus. Poco a poco estamos en ese proceso, pero nos la dejaron difíciles los españoles, ¿no? Sí. ¿Se Profe, entendió? una pregunta. Dígame, sí. ¿Los españoles detestaban a los incas? Los españoles, que son europeos, tenían una mentalidad racista. Tenían la creencia de la superioridad de su raza europea de tez clara sobre otros habitantes del mundo o de continentes. Cuando llegaron a América y vieron a los indígenas
Los consideraban una raza inferior, gente inculta, salvaje, a la cual ellos han llegado a enseñarles, a civilizarlos, a enseñarles que hay un solo Dios, que es el Dios católico. Entonces, ellos ya llegaron con esa mentalidad de que ellos son los superiores, son lo máximo. Y la gente que está acá son como animales, bestias de carga, animales con rostro humano. Profe, Sí, eso dígame. no fue con el primer informe que dieron, porque en el segundo, si no me equivoco, sí eran considerados humanos, no eran considerados salvajes, sino que como hermanos menores, algo así eran, si no me equivoco. Ya en la época del virreinato hubieron debates acerca de la naturaleza del indígena, si es o no un ser humano, si tiene o no tiene alma. Hubieron debates todavía, ¿no? Ahí está Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Por ejemplo, ¿no? Bartolomé de las Casas era un español que defendía al indígena, consideraba que sí tenía alma y podía ser rescatado. Era un ser humano. Ginés de Sepúlveda pertenecía a ese grupo de europeos racistas que consideraban que no eran animales o bestias de carga y que era normal venir acá y saquear, ¿no? Porque eso no era pecado. Porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero los indios no son prójimos de los españoles porque no tienen alma, por lo tanto es normal saquear e invadir, ¿no? Hubieron debates todavía. Luego de tantos debates, continuó la idea de considerar inferiores a los indígenas, a pesar de que sí son seres humanos, sí, pero son inferiores, son menores de edad. Por lo tanto, hay que civilizarlos, protegerlos, cuidarlos, etcétera, ¿no? Eso ya es en la época del virreinato. Ahí, Chicos, entonces, con ese concepto se inició el virreinato. el virreinato se inició con el concepto de que los indígenas son menores de edad, vasallos del rey, supeditados al rey de España, pero menores de edad, que necesitan protección, necesitan corrección. Son como niñitos a los cuales hay que enseñarles, hay que cuidarlos, hay que hablarles de Dios, pero tienen que trabajar, tienen que pagar su tributo al rey de España, porque son súbditos del rey, pero menores de edad, como niños, ¿no? Ese era el concepto que tenía. Muy bien, excelente, bonitas preguntas, chicos, y seguimos hablando. Existe la nobleza de sangre. ¿Quién es la nobleza de sangre? Ahí está el Inca, ahí está su esposa la Colla. Juntos van a crear una familia real. La familia real se le llama la Panaca. La Panaca son los descendientes del Inca y la Colla, ya sean varones y mujeres. Estos descendientes tienen varias funciones. Por ejemplo, cuando el Inca muere, su cuerpo es momificado, al estilo del faraón de Egipto. Momificado para conservarse y tener la vida eterna en el más allá. ¿Quién conserva la momia del Inca? ¿Quién conserva el cuerpo del Inca? La Panaca. También, cuando el Inca muere, sus descendientes o Panaca hablan bien del Inca, mantienen vivo en la gente el recuerdo del Inca. Existió un Inca, fue Pachacute, hizo Machu Picchu, hizo, ya, lo promocionan para que la gente recuerde a su Inca. También, cuando muere el Inca, ¿qué pasa con las tierras que había ganado el Inca? Las tierras del Inca, no del imperio, sino del mismo Inca. Esas tierras pasan a ser administradas por su panaca. O sea, profesor, ¿el hijo del Inca no hereda las tierras de su papá? No. Cada emperador gana sus propias tierras para su panaca, porque al final va a quedar eso no para el hijo heredero, sino para su panaca, sus otros hijos. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos, eso? ¿Me confirman, por favor? No hay momias de incas. Momias de incas. Guay. Hace 10 años se encontró la momia de un hombre que perteneció a la élite inca. Se llamaba Paulo Inca, un inca traidor, ¿no? Bueno, traidor no, digámoslo así, sino que apoyó a los españoles, ¿no? Paulo Profe, Inca. Sí, dígame. una pregunta. Cuando los españoles invadieron, ¿violaron a las mujeres o se quedaron con ellas como para cuidarlas? O al final tuvieron alguna relación, ¿no? Esa es mi duda. ¿Por qué? Porque escuché el rumor de que acá en una parte del Perú, no sé cómo se llama, hay mujeres que tienen ojos de colores azul o verde
Y pues me contaron de que se debía a que los españoles sí llegaron a tener relaciones con peruanas, bueno, con las incas, y pues eso. Entonces quería saber si las violaron, porque en sí nos consideraban como una raza inferior, o realmente sí tuvieron una relación. Muy bien, el racismo se mantuvo durante todo el virreinato, ¿ok? Es cierto, los españoles empezaron a tener relaciones con las mujeres al principio de manera forzosa, por producto de violación. Por ejemplo, Pizarro, Francisco Pizarro, que es el líder de los españoles, violó varias veces a la hermana de Atahualpa, que era una adolescente de 16 años. La violó varias veces, era su esposa, pero abusaba de ella, y le hizo 2 hijos. Así como Pizarro, muchos españoles abusaron de las mujeres, ¿no? Producto de violación, surgieron hijos que no eran reconocidos por los españoles como tal. ¿Y esto por qué? Porque al principio los españoles acá en el Perú tenían pocas mujeres españolas. Pocas mujeres españolas llegaron al principio. Entonces, eso hizo que los españoles busquen satisfacer sus necesidades tomando a la fuerza mujeres indígenas y teniendo descendencia, teniendo hijos, ¿no? Es por eso que van a surgir un proceso llamado mestizaje. Es por eso que hoy en día en el Perú tenemos personas que tienen el color de la piel cobriza o canela, pero los ojos claros. O personas que tienen la tez clara en el Perú, pero los ojos negros. Es decir, es un proceso de mestizaje, una combinación que se va a dar y que va a haber una herencia y herencia, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca vemos personas de tez muy clara, rasgos andinos, pero ojos verdes, ¿no? Es un ejemplo, porque en Cajamarca hubo mucha presencia española y hubo bastante descendencia, mestizaje, ¿ok? Los españoles no se casaban con las mujeres indígenas, solo las tomaban para tener satisfacción sexual. Sin embargo, hubieron algunos matrimonios, sí, hubieron matrimonios entre españoles y mujeres indígenas, pero no era por amor, generalmente era por adquirir las tierras de estas mujeres indígenas que eran de la nobleza, de la clase alta, de la élite. ¿Ok? Si te casabas con una mujer indígena, era con una mujer indígena descendiente de los incas, porque poseían tierras. Por eso, ¿no? Había esos matrimonios arreglados, interesados, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Esto sobre el encuentro entre españoles e indígenas y lo que pasó y todo eso, lo vamos a explicar mejor en lo que es la invasión, ¿no? Cuando hablemos de la invasión a los incas, o entre comillas, la conquista del imperio incaico, ahí voy a hablar bastante sobre esos aspectos, el encuentro entre españoles, y todo eso, ¿no? Y hay una clase entera para eso nada más, chicos, ¿ok? Vamos a continuar un poco con lo que son los incas. Gracias por sus preguntas. Muy bien. A ver, los incas tienen hijas, hay tipos de hijas, ¿no? Hay hijas solteras y hay hijas casadas. Imagínate, señorita, tu papá es el inca. Si eres soltera, te vas a llamar Ñusta. Y tienes 2 opciones, como Ñusta. O vivir encerrada toda tu vida rezando al sol, o casarte con el jefe de una cultura. Esa es tu opción, doble opción, ¿ya? El inca elige a tu esposo, por si acaso. Las hijas del inca no se enamoran y no eligen a su pareja, no. El inca elige a tu esposo, ¿ya? ¿Y quiénes son las payas? Las payas son las hijas casadas del Inca. Son las hijas que ya se casaron con el jefe de una cultura para hacer alianzas. Entonces, el Inca ofrece a sus hijas a los jefes de las culturas para hacer alianzas. Lo que también hacían los reyes de Europa, ¿no? Los reyes de Europa también tienen esa costumbre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, profesor? A ver. La nobleza. Hay tipos de nobleza. Por ejemplo, hay una nobleza que se llama nobleza advenediza. ¿Quiénes son la nobleza advenediza? Son los jefes de las culturas que fueron conquistadas por los incas. Son estos jefes o curacas de pueblos que fueron conquistados por los incas, ¿no? Y que seguían viviendo, pero tenían que dar ofrenda al Tahuantinsuyo, a los gobernantes incas. Los hijos de estos jefes de culturas eran raptados o secuestrados por el Inca al Cusco para enseñarles bajo una mentalidad inca. Mire lo que dice acá abajo. Sus hijos reciben educación quechuizadora. O sea, van a hacer un proceso de quechuacización o cusqueñización. Están enseñando la cultura andina quechua inca a los hijos de estos jefes de otras culturas. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos a la nobleza de recompensa. ¿Quiénes son la nobleza de recompensa? Son aquellos hombres del pueblo,
Pueden ser sirvientes, soldados, campesinos, que destacan en algo, en lo que hacen sobresalen. Y el Inca ofrece un premio, una recompensa. ¿Tú destacas en lo que haces? Bueno, vas a ser noble de la aristocracia. Por ejemplo, cuando habían jatunrunas, ¿quiénes son los jatunrunas? Son los campesinos. Cuando habían campesinos o jatunrunas que conseguían buena producción, conseguían buenos productos, el Inca les daba ciertos premios. Vas a ser de la nobleza, noble, recompensado, tendrás tierras, mujeres, lo que quieras. A ellos se les llamaba la nobleza de recompensa. Tenemos dos tipos de nobleza acá, la advenediza y la de recompensa. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Muy Sí, bien. profe. Excelente. Hatun Runa. ¿Quién es el Hatun Runa? La palabra Hatun Runa significa hombre grande. A ver, ¿yo te acuerdas que te he hablado que el pueblo inca, son comunidades llamadas ayllus? Los ayllus son cientos de comunidades que había en todo el imperio. Ellos eran parte del pueblo, ¿no? En el ayllus, donde hay comunidades de familias, cada integrante de esa familia o comunidad, cada integrante, se le llama Hatun Runa. ¿Quiénes son los Hatun Runas? Los que integran los ayllus y se dedican, por ejemplo, a la agricultura. ¿Por qué a la agricultura se dedican casi todos? Casi todos. Porque la agricultura fue la principal actividad de la época inca, donde tanto varones como mujeres participaban, ¿ya? Entonces el Hatun Runa es el hombre del pueblo, porque es del Ayllu. Ellos eran la mayoría de la población. Si el imperio inca tenía 9 millones de habitantes, 8 millones eran puros Hatun Runas. Y un solo millón estaba compuesto por el inca, los jefes de los suyos, los generales, o sea, los cargos de clase alta. ¿Ok? Muy bien. Así se vestían los incas. El hombre del pueblo incaico se vestía así. El varón con un traje hasta la rodilla y la mujer con un vestido hasta el tobillo. Profesor, pero yo he visto que las señoras del campo en la sierra utilizan polleras. Bueno, esas polleras no son incas. Esas polleras o faldas cortas no son de la época del Tahuantinsuyo. Son vestimenta española, europea, que llegó acá a la colonia, que llegó acá al virreinato y que hubo un proceso de combinación cultural. Es así que la vestimenta netamente andina es un vestido largo hasta el tobillo de las mujeres. La pollera es una vestimenta, repito, producto de un mestizaje, de esa combinación con la cultura occidental española, de las campesinas de España que llegó acá a América. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Los habitantes del pueblo Hatun Runas hacen la mita, que es el trabajo por turno para ellos son los que hacen la mita, porque ellos son parte del ayllus, del pueblo, de las comunidades. ¿Qué era la mita? Turno. Trabajo por turno, ¿dónde? En las tierras del Inca, cultivando el rebaño, cuidando el rebaño del Inca, construyendo el palacio del Inca, etc. Cuando te casas y tienes un hijo, ¿qué cosa te da el Estado para mantener todo eso? Un pedacito llamado el topo. Topo. Te llegó el topo, un pedacito de tierra, ¿verdad? Y si tienes una hija, la mitad de él, la mitad del topo. Así es, topo entero por hijo, por una hija, la mitad del topo. Así es. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Muy bien. Y si ¿Quiénes tuviera son más los... hijos, Si ¿me dan tuviera más más? hijos, por cada hijo te das tu topo. Por eso existe la mentalidad. Mientras más hijos, más tierra. Mientras más hijos, más riqueza. Era la mentalidad andina. Hoy en día ustedes ya no quieren tener muchos hijos. ¿Cuántos hijos van a tener ustedes? ¿2? ¿3? Mi abuelita tuvo 12. Yo tengo 11 tíos. 11 tíos tengo. 11. Me aparecen los 2 apóstoles. Muy bien, excelente. Mitimaes. ¿Quiénes son los mitimaes? Eran grupos o pueblos que el Inca mandaba viajar de un lugar a otro lugar. Los mandaban a vivir de un lado a otro para que trabajen en tierras que el Inca recién ha conquistado. O también los mandaban a otro lado porque quizá eran pueblos rebeldes, ¿no? Que estaban contagiando a los demás pueblos cercanos. Por eso los aislaban. En resumen, el mitimae es el ayllu flotante. Flota, no tiene un lugar fijo. Lo mandan de un lado a otro lado del imperio. Es más, en la época inca, cuando
En la época inca no ocurre lo que pasa ahora en el Perú, en las ciudades. En las ciudades del Perú hay sobrepoblación. Ya no hay espacio para vivir. Todos los cerros de Lima están invadidos ya. Ya no hay dónde invadir. Tienes que ir lejos a los conos y eso. O sea, hay una saturación demográfica. Invaden hasta Caral, dice Miro Quirós. Claro. Pero en esta época, no. En esta época el Imperio Inca hace un control demográfico. Si hay mucha población acá, saca grupos y los manda a un lugar que está despoblado para que cultiven allá, que todo sea verdecito. Un control poblacional. ¿Ok? Profe, Dígame, sí. entonces me está diciendo que ahí, en ese tiempo sí existían los censos, pero puede controlar eso. Claro. ¿Cómo se hacen los censos? ¿Cómo se guardan información para saber la cantidad de personas? ¿Qué utilizaban los incas? Tipo, Los quipus, ¿no? Ahí están los quipus, los quipu camayoc, por ejemplo. Los incas le pegaban a sus mujeres o las respetaban. Profesor, en realidad, esto del maltrato a las mujeres no se daba mucho, ¿no? No se daba mucho, ¿por qué? Porque tanto varón como mujer participaban de la producción en conjunto, eran socios, era una asociación. Además, si tú te comportabas de manera incorrecta, el ayu, porque tú vives en una comunidad, el ayu o tu comunidad te sanciona. Hay una sanción. Te pueden desterrar. Cuando tú necesites un favor, nadie de tu comunidad o de tu barrio te va a ayudar, te va a hacer un favor, porque has roto las costumbres. Es por eso que ahí se aplicaba una especie de correctivo. Quedabas mal ante la comunidad. Eras sancionado, ¿no? Muy bien, ¿y quiénes son los yanaconas? Son los sirvientes del Inca. Cuando una cultura perdía la guerra, los habitantes se volvían prisioneros de guerra, casi esclavos, ¿no? Y se convertían en yanaconas, o sea, en sirvientes perpetuos. Atendían al Inca, lo cambiaban, le daban de comer, lo bañaban, lo cargaban al Inca, eran yanaconas, sirvientes del Inca, del Estado. ¿Ok? Estos yanaconas vivían con el Inca en el palacio, pero no eran nobles, ¿no? O sea, vivían con el Inca, pero estaban atendiendo al Inca cada rato, ¿no? Si tú eres un yanacona que trabajabas bien o destacabas, el Inca te podía convertir en miembro de la nobleza. Estos yanaconas ya no vivían con sus comunidades. Y las agyas, ¿quiénes son las agyas? Eran vírgenes del sol, o sea, eran mujeres que vivían encerradas en un lugar llamado Agyahuasi. Estas mujeres, encerradas toda su vida, desde niñas, adolescentes, se dedicaban a tejer los mantos más finos y a elaborar la comida más rica para que consuma el Inca, para que use el Inca y la nobleza. O sea, el Inca y la nobleza de los Agyahuasis conseguía su vestimenta fina y su comida deliciosa, ¿no? Estas chicas encerradas eran agyas. Muchas de estas chicas eran chicas, mujeres que venían del imperio, reclutadas desde niñas, porque ya desde niñas tenían condiciones, ¿no? Ya sabían cocinar bien, sabían tejer, entonces de jóvenes lo iban a hacer mejor. Las reclutaban. Algunos papás del pueblo las ofrecían a sus hijas. Señores, llévense a mi hija, por favor, que sea agria, ella sabe cocinar, llévensela. Y cuando hacían eso el papá, se sentía feliz. Era un orgullo para el padre decir, a mi hija se la llevaron a la Agyahuasi. Se jactaba el padre de familia en el pueblo. ¿Ya? Entonces estas mujeres en el fondo fueron acá encerradas de por vida, eran como esclavas domésticas. Ningún hombre entraba a ese lugar. Habían guardianes que cuidaban el Ayahuasca, todas eran vírgenes. Ese Ayahuasca era cuidado por unos guardianes que tenían la cara cortada para que las aguias no se enamoren de sus guardianes. Estos guardianes eran eunucos, o sea, eran castrados para que no ingresen al Ayahuasca y abusen de las vírgenes. La única persona que entraba al Ayahuasca era el Inca. Él, pues, el dios, ¿no? El amo. El Inca entraba y elegía las aguias que quería. Tú serán mis esposas secundarias, ¿no? Las demás se quedan hasta el final, hasta abuelitas. Es así. ¿Ok? Las maestras de estas jóvenes aguias, porque también hay abuelitas que están ahí, cuando eras abuelita ya te llamabas mamacona. Era la maestra de las jovencitas aguias y les enseñan cómo hacer mejor el tejido, cómo preparar mejor la comida para el Inca y la nobleza. ¿Ok, chicos? Y los piñas eran posiblemente los esclavos.
prisioneros de guerra que no están viviendo con el Inca atendiéndolo, no, sino haciendo los trabajos más fuertes, cargar los enormes bloques de piedra, cultivar hoja de coca en la selva. ¿Ok? Ellos eran los posibles esclavos o piñas. Eran prisioneros de guerra que se resistieron a hacer caso al Inca y bueno, constantemente se están rebelando. Entonces el Inca, vas a ser piña, piña serás, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Muy bien, chicos. Así es. 11:40. Terminó nuestra clase de historia. Espero que hayan aprendido.